Buenos días a todos. Llevamos 2 semanas con una temática curiosa para los tiempos de crisis que estamos viviendo, porque las 2 últimas predicaciones tenían un componente importante de advertencia. No solo eran advertencia, había consuelo, pero había un componente importante de advertencia. Y claro, alguien podría pensar, en plena crisis del coronavirus, ¿no tocaría más predicaciones de ánimo y consuelo? Ya veréis que tiene su sentido. La primera predicación de Rubén nos advertía sobre los planes de futuro. Para esto nos expuso una parábola de Jesús que se encuentra en Lucas 12, versículos del 13 al 20, que cuenta que había un rico muy rico. Se sentía invulnerable a causa de su riqueza, sin saber que la hora de su muerte estaba a la vuelta de la esquina. Y en esta ocasión aprendimos que es normal tener planes de futuro y que también es normal desear una cierta comodidad material y disfrutarla. Que el deseo de comodidad material no debe distraernos de algo más importante, que es estar en paz con el autor de la vida. Porque lo material se va a quedar aquí, pero nuestra alma no. Y que una crisis como la que estamos viviendo demuestra que por más planes que podamos hacer y por más éxito que podamos tener, la vida no la controlamos nosotros. Y por lo tanto, es mejor estar bien con quien sí lo controla todo. Si la primera predicación era una advertencia sobre el peligro de que la abundancia nos pueda distraer de lo más importante, la segunda predicación es una advertencia sobre el riesgo de que la escasez nos lleve a preocuparnos demasiado de lo que nos falta sin tener nada más en cuenta. Paco Portillo nos habló de Lucas 12, versículos del 22 al 34, que recoge también unas palabras de Jesús que nos permiten aprender que hay una regla general en la que Dios provee y cuida de nosotros. Que además Él conoce nuestras necesidades mejor que nadie. Que también es cierto que pueden darse situaciones muy complicadas en la vida, difíciles de superar, difíciles de cambiar, y que es normal que en estas situaciones se disparen nuestros niveles de preocupación. Pero en estas ocasiones tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios, ya que Él nos va a dar las fuerzas para sobreponernos. También aprendemos que si tenemos un Dios que provee, que nos cuida y que conoce nuestra situación y que conoce todas las cosas, mejor dedicarse a lo más importante, a buscar el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Pues resumiendo, conocer y seguir a Jesús. Conocer y seguir el que ha muerto por nosotros y nos ha dado una vida con sentido. Y también preocuparnos de que otras personas conozcan a este Jesús tan especial que hemos conocido. Además, Jesús añade una reflexión muy interesante. Nadie, por más que se esfuerce, es capaz de añadir una hora al curso de su vida. La obsesión y la excesiva preocupación no arregla los problemas. A veces los agrava, porque el miedo crea lo que teme. En cambio, si estamos cerca del Hijo, es más fácil soportar todas las adversidades y descansar. Fijaros que en todo momento se trata de una cuestión de prioridades. Sea que las cosas nos vayan bien y tengamos abundancia, o sea que las cosas no nos vayan tan bien y tengamos escasez, lo importante es el Hijo. Lo importante es tener en cuenta a Dios y a su Hijo Jesús. Las cosas materiales, sea por tener muchas o sea porque tengamos falta, no deben hacernos apartar la vista del Padre que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. En estos tiempos de crisis, de muchas preocupaciones, tanto de salud como económicas, estas advertencias tienen sentido. Porque quizás en
en el peor de los casos, hemos visto morir a alguien querido. O quizá también estamos en un ERTE y hemos cobrado tarde y poco. O quizás nuestra situación es totalmente la contraria. Tenemos una salud excelente, la gente que queremos no ha sufrido ningún tipo de daño y nuestro trabajo no se ha resentido absoluto por la crisis. Y hemos incluso pasado el confinamiento en una bonita casa con jardín. En el primer caso podemos estar abrumados y ansiosos. Y en el segundo caso podemos tener ese sentimiento de ser invulnerables. Estas dos primeras advertencias son un toque de atención para estas situaciones, cuando nos sentimos de esta manera. Y hoy toca una tercera advertencia, también de Jesús, también en Lucas 12, y en este caso en los versículos que van del 35 al 40. Leamos. Estad siempre preparados, y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Este texto termina con una advertencia clara. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. ¿Por qué esta advertencia? Con las dos primeras advertencias hemos visto que podemos distraernos de lo más importante con facilidad, sea porque nos vayan bien las cosas o sea porque nos vayan mal, pero podemos distraernos. Pues esta tercera advertencia se podría decir que da un paso más allá. Imagina que estás centrado en tus logros personales y satisfecho con tus comodidades materiales hasta el punto que esto se ha convertido en lo más importante para ti. Y el hijo viene. Imagina que estás centrado en tus dificultades del día a día, trabajando a tope para no tener estrecheces, preocupado por un sinfín de temas, hasta el punto de que muchas cosas se quedan atrás. Y el Hijo viene. En los dos casos, ¿te gustaría que Jesús, el Hijo, te encontrase así, viviendo como si no tuviese nada que ver contigo? ¿Te gustaría? El Hijo, Jesús, volverá. Suena a ciencia ficción, ¿no? Bueno, también es increíble que resucitase. Y resucitó porque es el Hijo de Dios. La tumba vacía siempre ha sido algo difícil de explicar para los que no creen. Robar un cadáver a los romanos y hacerlo desaparecer tampoco es una explicación que funcione fácilmente. Y tampoco es fácil de explicar que muchos discípulos de Jesús muriesen mal, muriesen torturados, defendiendo que Jesús había resucitado. Esto no es fácil de explicar. Y no es fácil de explicar porque Jesús resucitó. Y si creemos que Jesús resucitó y que ascendió al cielo, también podemos creerle cuando Él dice que volverá a este mundo a buscar a los que le siguen y a cambiar las cosas en este mundo. Esta tercera advertencia también sirve para centrar nuestro orden de prioridades. Para los que no creen en Jesús o para aquellos que solo creen que Jesús es un personaje relevante en la historia, pero no le han aceptado como su Señor y Salvador, atención, porque Jesús volverá. Y cuando venga, ¿qué le van a decir? Porque Jesús vendrá con la intención de poner punto y final a la historia y juzgar. Jesús vino la primera vez a este mundo porque su sacrificio
era la única solución para poner remedio a la separación existente entre Dios y los hombres. Una separación causada por el pecado, que es todo lo que hacemos y decimos y pensamos que ofende a Dios. El pecado no es algo místico, ¿vale? Dios siempre ha dicho que no puede convivir con el pecado y que, como todos, pecamos, mentimos, envidiamos, odiamos, somos egoístas. Insisto, no es algo místico. Ninguno de nosotros puede estar en paz con Dios si tiene pecado. La consecuencia del pecado es muerte. Muerte entendida como la separación de Dios. Porque Dios es el autor de la vida y no estar con Dios es muerte. Pero Jesús cargó sobre él las consecuencias de nuestros pecados al morir en la cruz, ocupó nuestro lugar y nos abrió las puertas para reconciliarnos con Dios. El Evangelio es increíble porque cuenta cómo Dios, para salvar la humanidad, entregó a su propio Hijo. Pero cuando venga el Hijo por segunda vez, ¿habremos aprovechado la oportunidad de hacer las paces con Dios y ser perdonados? La advertencia en este sentido es necesaria, porque independientemente de lo bien o mal que nos vayan las cosas, hay que tomar una decisión sobre la persona de Jesús. ¿Es o no es el Hijo de Dios? Pero la advertencia también es necesaria para los que creemos en Jesús, porque Dios quiere ser el Señor de nuestras vidas, en el sentido de que nuestro mayor deseo sea estar con Él y hacer su voluntad. Y sabemos que su voluntad es buena. Por ejemplo, su voluntad es producir en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Me refiero a los frutos del Espíritu, ¿no? Un carácter que nada tiene que ver con la avaricia, con el deseo de tener muchas cosas o con la ansiedad y el miedo por lo que pasará en el futuro. Dios no espera de nosotros un encuentro puntual en un momento dado de nuestra vida en que reconozcamos que existe, por ejemplo, que somos pecadores y que creer en su Hijo es la solución para que Él nos perdone, y seguir viviendo como si Él no tuviese que influir en nuestra vida. Jesús no es nuestro seguro de vida. No es nuestro seguro de vida, pues que de alguna manera contratamos y que tenemos por si algún día es necesario, y mientras tanto, pues a vivir que son 2 días. Jesús no es esto. Arrepentirse y reconciliarse con Dios por medio de Jesús es reconocer que Dios es el Señor de todas las cosas y también el Señor de nuestra vida. Le debemos lealtad y obediencia. Y le debemos también nuestro amor. Algo que nos lo ha puesto fácil porque Él nos ha amado primero, como demostró enviando a su Hijo a morir por nosotros y a rescatarnos. Desde este punto de vista no es de extrañar esta parábola de Jesús en la que se nos reta a 2 cosas: a entender quién es el siervo y quién es Señor. Jesús nos está recordando que le pertenecemos y que merece nuestro amor y obediencia. Nos está recordando que tenemos que estar pendientes de Él. Al fin y al cabo es eso, pendientes de Él. Y nos reta también a no estar desprevenidos cuando el Hijo vuelva. Es decir, que la segunda venida de Jesús no nos encuentre viviendo como si Dios no fuera lo más importante, distraídos por muchas cosas, hasta el punto de que podamos sentir vergüenza por haberle tratado como aquel conocido que nos encontramos de vez en cuando, y cuando lo vemos por la calle le decimos, bueno, un día te llamo y quedamos. En cierto modo, sabe mal que se nos tenga que advertir de estas cosas, que se nos tenga que advertir de estos temas. Sabe mal, ¿no? Vigila con buscar lo material por encima de todo y sentirse invulnerable con tus logros. Vigila con eso. Vigila que las preocupaciones lógicas de la vida no te lleven a no ver nada más. Vigila que no te olvides que un día Jesús volverá y que merece nuestra atención y a que sea nuestra prioridad. Vigila.
Y uno se pregunta, ¿no podemos funcionar sin tantas advertencias? ¿No podríamos, por ejemplo, funcionar solo con ilusión y motivación? Como padre, he entendido que las dos cosas son imprescindibles para educar bien. Advertir y motivar. Advertir y motivar. La sola advertencia no funciona. La advertencia exigente, machacona y repetitiva ahoga y bloquea. No funciona. Y la sola motivación tampoco funciona porque relaja. Ahora bien, el texto que estamos analizando no solo tiene advertencias. No solo tiene advertencias. Tiene su parte de motivación. ¿Y qué motivación? Nuestro Señor no es un Señor cualquiera, es un Señor especial. No es un Señor, digamos, que espera llegar a casa y ser servido porque esta es la obligación del siervo. Y el siervo que sirva y él sentado, cenando tranquilo. Nuestro Señor lo único que quiere es llegar a casa para estar con nosotros. Para servirnos la cena y cenar con nosotros. Es impresionante. El deseo de Dios y su Hijo es pasar tiempo con nosotros y que su amor hacia nosotros, su inmenso amor hacia nosotros, sea correspondido. Cuando ambicionamos demasiado las comodidades materiales, el Hijo nos dice, no pierdas el tiempo, si no te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar, y yo te amo y quiero dar sentido a tu vida. Cuando nos preocupamos ansiosamente por nuestras necesidades, el Hijo nos dice, no te preocupes, yo cuido de ti y sé mejor que nadie lo que necesitas. Y cuando nos recuerda que Él es nuestro Señor, es para decirnos que quiere prepararnos la cena y cenar con nosotros, y por eso nos pide que estemos listos para ese momento de encuentro, que estemos despiertos. Quiere que estemos listos para estar con nosotros, para cultivar relación con nosotros. Y es que el amor de Dios desborda nuestras expectativas, impresiona. Cuando decimos que Dios es amor, no es un ejercicio de autoconvencimiento, es una realidad abrumadora que no seríamos capaces de inventar si no fuera verdad. Esto me hace pensar en la promesa a la iglesia de la Odisea que encontramos en el libro de Apocalipsis. Una promesa dirigida a una iglesia que precisamente estaba centrada en todo aquello que no es importante, satisfecha de sí mismos y con enormes dificultades para reconocer sus carencias. ¿Y qué les dice el Hijo? Les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, uno puede pensar, pues se merecen un bofetón y les dará un bofetón. No dice eso. No dice eso. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El deseo del Hijo es que le abramos la puerta de nuestro corazón sin reservas. Jesús volverá. Y esta es una de las promesas más esperanzadoras y motivadoras que encontramos en la Biblia. Porque este mundo necesita su intervención y necesita su buen juicio. Pero sea que nos encontremos con Él en la segunda venida, o sea que nos encontremos con Él cuando muramos, la pregunta es, ¿cómo nos encontrará? Si sabemos cómo Él espera encontrarnos, listos para estar juntos. Su amor hacia nosotros es emocionante. ¡Ánimo!